Mi jefa se llevó el crédito por mi trabajo, pero yo me encargué de exponerla. Después de años de soportar sus abusos, mi jefa tomó mi idea y se la presentó como suya. Me aseguré de que todos supieran quién era realmente. Si les cuento esto, no es porque quiera desahogarme, bueno, tal vez un poco, sino porque todavía me arde de la rabia. Y, honestamente, creo que merezco un poco de reconocimiento, aunque sea de ustedes, porque en mi oficina, ya saben, el lugar donde paso más horas que en mi propia casa, parece que nadie tiene memoria o valor. Al final, si yo no cuento esta historia, ¿quién lo va a hacer? Porque créanme, las cosas que pasan en esa oficina podrían llenar un culebrón entero. Mi nombre es Valeria. Tengo 29 años y trabajo como coordinadora en una agencia de publicidad. Es un puesto decente, no voy a mentir, pero llegar aquí no fue gratis. Me he partido el alma durante años, quedándome hasta tarde mientras otros se van a cenar con sus parejas o a tomar algo con amigos. La agencia tiene un lema: el trabajo duro habla por sí mismo. ¿Adivinen qué? Eso es una completa mentira. Aquí, el trabajo duro no habla, lo que habla son las conexiones, las sonrisas falsas y, sobre todo, saber quién tiene el poder. Desde el primer día, mi jefa, Patricia, o como la llamamos en la oficina, Patty, ha sido un dolor de cabeza con tacones. Es de esas mujeres que se deslizan en las reuniones con una sonrisa que podría derretir hielo, pero luego te clavan un cuchillo metafórico en la espalda sin pestañear. Y, claro, a los de arriba los tiene en la palma de su mano. Patty es rubia, siempre impecable, y con una habilidad especial para decir mucho sin decir nada. Cuando habla, parece que todo el mundo se hipnotiza, aunque la mitad de las veces lo que dice no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo peor de ella no es eso, no, lo peor es que tiene un talento único para apropiarse del trabajo de otros. Y por otros, me refiero, principalmente, a mí. A lo largo de los años, me ha hecho de todo, desde quitarme méritos en proyectos pequeños hasta cargarme con tareas que claramente no me correspondían. Siempre lo justificaba con frases como: Valeria, tú eres mi mano derecha. Sin ti no podría manejar tanto. Y yo, ingenua, me lo creí. Porque, sí, uno quiere pensar que ser valioso para alguien significa algo. Pero con Patty, significaba que podía usarme como escalón y luego patearme si alguien más necesitaba el puesto. Nunca olvidaré las veces que me dejó plantada en reuniones importantes o cómo desaparecía justo cuando algo salía mal. Era una experta en esquivar problemas y, por supuesto, en echarme la culpa de cualquier detalle que no saliera como lo planeado. Y aquí es donde entra el evento que lo cambió todo. Hace 3 meses, me asignaron un proyecto que podría decirse que era mi sueño profesional. Una marca internacional buscaba renovar su imagen, y yo tenía la oportunidad de liderar el equipo creativo. Desde el principio, me entregué por completo. Investigación, bocetos, lluvias de ideas, noches sin dormir, café tras café. Mi escritorio parecía una zona de guerra, lleno de notas, muestras y gráficos. Todo eso, mientras Patty desaparecía en reuniones misteriosas que nadie entendía. Yo pensaba, quizá por fin confía en mí para llevar algo grande sola. Otra vez, mi estupidez hablando. Cuando llegó el gran día de presentar la propuesta al cliente, tenía todo listo, un discurso pulido, un PowerPoint que podía haber ganado premios y un equipo motivado. Incluso había practicado frente al espejo cómo hablar con seguridad y carisma. Pero, oh sorpresa, justo antes de la presentación, Patty me dice: Valeria, mejor dejo que yo maneje esto. Quiero asegurarme de que salga perfecto. En ese momento, me quedé congelada. Intenté protestar, pero me interrumpió con su tono más dulce y a la vez cortante. Confía en mí, ¿quieres que ambos quedemos mal? Y allí, frente al cliente, Patty se robó mi trabajo. Presentó cada idea como si fuera suya. Incluso usó algunas frases que yo había escrito palabra por palabra. Sonreía como si acabara de inventar el fuego, mientras yo estaba sentada al fondo, sintiendo como el corazón se me rompía en pedazos. No podía creer lo que veía. Cada vez que ella tomaba crédito por algo mío, sentía que me hundía más en la silla. Y lo peor es que nadie en la sala parecía darse cuenta. Todos estaban demasiado ocupados aplaudiéndole, felicitándola por su genialidad. Lo peor fue el aplauso al final. Los clientes estaban fascinados. El director general la felicitó por su creatividad y liderazgo. Fue como si alguien me hubiera dado una bofetada frente a toda la oficina. Y yo, como una idiota, tuve que quedarme callada, porque, claro, ¿quién iba a creerme? Patty tenía toda la credibilidad del mundo. Y yo, pues era solo su sombra. Esa noche, me fui a casa llorando. No sé qué fue peor, la impotencia de no haber hecho nada o la traición de alguien en quien, por mucho que me costara admitirlo, había confiado. Porque sí, por más increíble que parezca,
Había momentos en los que pensaba que Patty y yo éramos un equipo, que mi esfuerzo realmente valía la pena. Pero después de lo que hizo, quedó claro que para ella, yo no era más que un medio para un fin. Pero después de la rabia, vino algo nuevo, determinación. Si Patty pensaba que podía pisotearme sin consecuencias, estaba muy equivocada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa triunfante, escuchaba los aplausos y sentía la misma impotencia. Pero, en lugar de hundirme, decidí que ya era suficiente. No iba a dejar que esto quedara así. Si alguien iba a saber la verdad, sería todo el mundo. Pasé las horas de la madrugada repasando cada detalle del proyecto, cada correo, cada archivo. Tenía pruebas, lo sabía. Y aunque no tenía claro cómo lo haría, estaba decidida a exponerla. Ya no se trataba solo de recuperar el crédito por mi trabajo, se trataba de demostrarle a todos quién era realmente Patty. Si iba a caer, se llevaría conmigo las consecuencias de sus actos. Pronto entenderán lo que hice. Y sí, puede que no me quede en esta agencia mucho tiempo, pero les juro algo, me iré con estilo. Y cuando lo haga, todos recordarán mi nombre. Ahora bien, después de esa noche de insomnio, empecé a mover ficha. La clave estaba en ser estratégica. No podía lanzarme como una loca y acusarla sin pruebas claras, porque, obviamente, eso solo terminaría volviéndose en mi contra. Patty era experta en manejar las cosas a su favor, y si algo sabía de ella era que siempre tenía un as bajo la manga. Así que mi plan tenía que ser impecable. Lo primero que hice fue recopilar todo lo relacionado con el proyecto: correos electrónicos, borradores, versiones anteriores de las presentaciones. Incluso los post-its que había pegado en mi escritorio con ideas iniciales. Cada documento, cada conversación, todo lo que pudiera demostrar que ese proyecto había sido mío desde el principio. Y luego, como quien no quiere la cosa, empecé a hablar con algunos compañeros del equipo creativo. Nada directo, claro, solo pequeñas preguntas que parecían inofensivas. Oye, ¿te acuerdas quién propuso esta idea al inicio? ¿O te acuerdas de las primeras reuniones que tuvimos sobre esto? Para mi sorpresa, muchos estaban de mi lado. Tal vez Patty los había quemado a ellos también en algún momento, o tal vez simplemente ya estaban hartos de su actitud. Lo importante es que varios confirmaron que las ideas principales del proyecto habían salido de mí, no de ella. Incluso uno de ellos, Adrián, me envió un correo que yo le había mandado semanas antes con un resumen detallado del concepto. Ese correo era oro puro, la prueba definitiva de que todo había empezado conmigo. Con las pruebas en mano, el siguiente paso era decidir cómo y cuándo actuar. Podía ir directamente al director general, pero sabía que Patty haría todo lo posible por desacreditarme. Así que opté por algo más sutil, algo que ella no pudiera controlar: el cliente. Sí, decidí que la mejor manera de exponerla era ir directamente a la marca con la que habíamos trabajado. Después de todo, eran ellos los que habían quedado fascinados con su trabajo. ¿Qué pasaría si se enteraban de que todo era una farsa? No fue fácil. Tuve que ser muy cuidadosa para no levantar sospechas. Redacté un correo anónimo, adjuntando las pruebas más contundentes y explicando la situación de manera profesional, pero directa. Como parte del equipo creativo, siento que es mi deber informarles que el trabajo presentado como original por la señora Patricia López fue, en realidad, el esfuerzo de otra persona. Ese correo fue el más difícil de mi vida. Antes de enviarlo, revisé cada palabra al menos 10 veces. Pero al final, lo envié. Y luego, solo quedaba esperar. Lo que pasó después fue digno de una película. Al parecer, alguien del equipo del cliente mostró el correo a su jefe, y ellos, obviamente, no estaban dispuestos a trabajar con una agencia que no valorara la honestidad. Al día siguiente, llegó un mensaje al correo general de la oficina. Era del cliente, pidiendo una reunión urgente con todo el equipo. Patty, por supuesto, no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero yo sí. Y no voy a mentir, fue difícil no sonreír mientras todos nos dirigíamos a la sala de juntas. Cuando el cliente empezó a hablar, Patty seguía con su sonrisa de siempre, segura de que iban a llenarla de más elogios. Pero en cuanto mencionaron el correo, su cara cambió por completo. Nos llegó una información preocupante sobre la autoría del proyecto presentado. Queremos aclarar esto antes de seguir adelante. En ese momento, juro que vi cómo Patty tragaba saliva, aunque intentó mantener la compostura. Yo, por mi parte, me quedé callada, esperando a ver cómo se desenredaba todo. Sabía que mi momento estaba cerca, pero aún no era hora de mover la última pieza. Patty trató de controlarlo todo. Con esa sonrisa que no se quitaba ni bajo presión, intentó darle la vuelta al asunto diciendo que seguramente había algún malentendido y que todo se podía solucionar con una conversación.
Pero el cliente no estaba en absoluto interesado en sus excusas. Uno de ellos, un tipo que no había hablado mucho en la primera reunión, sacó impresiones de los correos que yo había enviado y los puso sobre la mesa con un ademán casi ceremonioso. La sala entera se quedó en silencio, expectante, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Aquí hay evidencia clara de que las ideas principales de este proyecto no vinieron de usted, sino de alguien más. Queremos saber qué está pasando aquí, dijo, mirándola directamente. Patty abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían. Se veía como buscaba en su mente alguna excusa brillante, alguna salida rápida que pudiera salvarla, pero parecía que por primera vez en su vida no tenía un plan. Fue entonces cuando decidí intervenir. Con un tono calmado, aunque por dentro estaba temblando como una hoja, dije, creo que puedo aclarar esto. Desde el inicio del proyecto, fui yo quien lideró las propuestas creativas. Tengo toda la documentación que lo respalda, incluyendo correos, bocetos y versiones preliminares del trabajo. Estoy dispuesta a compartir todo esto si es necesario. Podría decir que fue como si hubiera lanzado una bomba en la sala. Los ojos de Patty se clavaron en mí, llenos de una mezcla de incredulidad y rabia. Fue como si la hubieran despojado de todo su poder en un instante. Pero yo ya había cruzado la línea. No había vuelta atrás. El cliente, por su parte, agradeció mi intervención con una formalidad que casi parecía satisfacción y me pidió que les enviara toda la información. El director general de la agencia, que también estaba presente, no dijo nada en ese momento, pero su expresión era un poema, una mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás un toque de admiración. Esa reunión marcó el principio del fin para Patty. En cuanto salimos de la sala, intentó confrontarme en privado. Me llevó a un rincón del pasillo y, con los dientes apretados, soltó, no tenías derecho a hacer eso. Me acabas de hundir. Yo simplemente la miré, sin alzar la voz, y respondí, no te hundí, Patty. Tú misma cavaste tu tumba cuando decidiste robar mi trabajo. Lo único que hice fue defender lo que era mío. Lo que siguió fueron días intensos. El cliente pidió una auditoría interna para esclarecer qué había pasado, y eso puso a toda la oficina en modo de daño control. Era como si todo el mundo estuviera caminando sobre vidrio, temiendo que el próximo en caer fuera alguno de ellos. Mientras tanto, Patty intentó salvar su pellejo hablando con quien pudiera y tratando de convencer a los de arriba de que todo había sido un malentendido. Pero ya no tenía el mismo respaldo de antes. Los correos y las pruebas eran demasiado contundentes, y su reputación empezó a desmoronarse rápidamente. Se veía en los pasillos más apagada, más vulnerable, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Lo curioso fue que muchos de mis compañeros empezaron a acercarse a mí, felicitándome por haber tenido el valor de enfrentarla. Algunos incluso compartieron historias de cómo Patty los había tratado mal o les había robado créditos en el pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo muy importante. No estaba sola. Había sido una especie de catalizador para que otros también se atrevieran a hablar. Era como si mi acción hubiera encendido una chispa de valor colectivo que llevaba mucho tiempo apagada en la oficina. Finalmente, tras varias semanas de investigación, la agencia tomó una decisión. Patty fue despedida. No hubo ceremonias ni despedidas emotivas. Un día simplemente se llevó sus cosas y salió por la puerta principal con la cabeza agachada. Nadie se despidió de ella, y su marcha fue tan silenciosa como el aire después de una tormenta. Fue un momento agridulce para mí. Por un lado, sentía que había hecho justicia. Por otro, no podía evitar pensar en cómo había llegado a ese punto. Nunca quise que las cosas terminaran así, pero Patty me había obligado a defenderme. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho en la oficina. Ahora tengo un poco más de respeto por parte de mis compañeros y también de los directivos. El proyecto que empezó todo esto se llevó a cabo con éxito, y aunque no obtuve todos los elogios que hubiera querido, al menos tuve la satisfacción de saber que mi trabajo fue reconocido. Fue un recordatorio de que a veces, aunque el camino sea difícil, es necesario enfrentarse a las adversidades para preservar lo que es justo.